Sí, se ve bastante bien. ¿Se ve bien? Ok, a ver. Ok, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Este, a ver, déjame poner la presentación. Bueno, buenas tardes con todos y gracias por la invitación a participar en esta tarde de discusión de este tema que se llama Biofarming, en el que, bueno, Octavio y yo hemos venido trabajando ya durante algún tiempo, ¿no? Algunos años, ¿no? No voy a decir cuántos porque, pero bueno, sí son varios, ¿no? Ok, esta historia, bueno, al menos para mí, empieza más o menos por allá del año 2001, en donde empecé a hacer mis estudios de doctorado en biotecnología vegetal. Y en aquellos entonces, pues estaba muy de moda que las plantas transgénicas iban no solamente a entrar en la industria alimenticia, sino también a otras aplicaciones, ¿no? Y una de ellas era la aplicación biofarmacéutica, ¿no? Un biofármaco es un compuesto que se produce en un organismo vivo, ¿no? Por biotecnología. Entonces, por lo tanto, en este seminario vamos a hablar un poquito de eso, de qué cosa es el biofarmaco, esta disciplina nueva, ¿no? En el marco de lo que es el COVID, ¿no? Y cómo podría contribuir, digamos, esta disciplina con esta coyuntura que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el biofarming? Es utilizar a las plantas como un sistema de producción. También se le conoce o van a encontrarlo como molecular farming, ¿no? Si lo buscan, a veces se le llama más molecular farming. ¿Qué cosa es? Utilizar a una planta como si fuera un reactor viviente. Es decir, en la planta vas a producir un compuesto de interés farmacéutico. Por lo tanto, vas a necesitar ciertas herramientas para que la planta lo haga, porque está produciendo algo que no le pertenece, ¿no? Entonces, algo importante y lo más, digamos, robusto del sistema es que si estás produciendo una vacuna que normalmente producía en células de mamíferos, estas células de mamíferos suelen contaminarse de patógenos humanos, como por ejemplo los priones, ¿no? Los priones, el micoplasma, etcétera, ¿no? Entonces, esos patógenos pasan al ser humano y pueden venir en la contaminación, en el proceso de contaminación. Si estás produciendo en un sistema vegetal, pues el riesgo de contaminación disminuye bastante, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esa pregunta ya está contestada, ¿no? ¿Biofarms son GMOs? Vamos a ver que sí y no, ¿no? Que sí y no. Entonces, bueno, esta historia, digamos, para contar un poco mi experiencia y cómo empecé a trabajar en esta área, es que cuando estaba haciendo el doctorado en México, junto con Octavio, que está aquí presente, trabajamos en un laboratorio donde se producían vacunas en plantas, o lo que se llaman plant vaccines, o lo que también se llama edible vaccines. ¿Qué cosa es edible vaccines? Se traduciría como vacunas comestibles, ¿no? Y la idea era un poco producir plantas transgénicas que produzcan proteínas de patógenos. Es decir, cualquiera de estos patógenos, como el virus del papiloma humano, el HIV o el rotavirus o cualquier otro virus, tiene genes que producen proteínas. Y si transformamos plantas, es decir, insertamos estas plantas con los genes de estos patógenos, por lo tanto, las plantas empezarían a producir esos antígenos. Y estos antígenos se inoculan a las personas. Por lo tanto, si tú comes estos frutos, esto vendría a ser un vehículo de inmunización. Entonces, la estrategia Plant Vaccines o Edible Vaccines se basa en que las partes comestibles de las plantas pueden tener o pueden expresar algún antígeno o algún componente de algún patógeno. Y por lo tanto, transformarse en un vehículo, ¿no?, de vacunación. Entonces, por lo tanto, para hacer este procedimiento, lo que hacíamos nosotros era tomar
digamos, componentes para que este gen foráneo se produzca en la planta, ¿no? Y esos componentes eran lo que se representa aquí abajo, que son un promotor de un virus, que es el 35S, que es un virus constitutivo que infecta en plantas. Entonces, lo conectamos con el antígeno, ponemos un terminador, y esto vendría a ser la unidad de producción de ese antígeno, ¿no? Si esto lo instalamos con un vector, en si esto lo insertamos en vector y posteriormente lo colocamos a Agrobacterium, Agrobacterium tiene la capacidad de infectar a la planta y transferir este material genético a la planta. Y por lo tanto se produce una planta transgénica que produce estos componentes. ¿Qué queremos obtener? Primeramente, hacer de la planta una fábrica productora, pero en aquellos entonces queríamos utilizar a las partes comestibles de las plantas como vehículo de inmunización. Es decir, que si tú te comes un tomate que está produciendo una proteína del HIV, te inmunizas contra el virus, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ingiriendo un antígeno, ¿no? Estás inoculando con un antígeno y al ser una sola proteína del virus, pues es, eh, no es el virus, ¿no? O sea, no tiene material genético, solamente las proteínas. Y tu sistema inmunológico se inmuniza. Probablemente algunos ya estén asustados, ¿no? Con lo que les estoy diciendo, pero ese era lo que hacíamos en aquellos entonces, ¿no? Esa era nuestra hipótesis. ¿Ok? Entonces, un poquito para recordar qué involucra esto. Como había mencionado, Agrobacterium es una bacteria la cual tiene toda la maquinaria para poder infectar a las plantas, y lo único que hacemos nosotros es colocar algún gen dentro de un vector, dentro de un plásmido, y por lo tanto, por un método de transformación genética, transferimos ese plásmido, que es un DNA circular, se lo insertamos a Agrobacterium, y este plásmido va llevando un gen o los componentes que describí anteriormente, ¿no? Esos componentes que van a permitir que la planta produzca esa proteína. Entonces, cuando tengo Agrobacterium lo vamos a crecer en el laboratorio, en un medio de cultivo adecuado, y lo que hacemos nosotros es dejar que Agrobacterium infecte un cultivo vegetal. Estos trocitos que ven aquí en esta especie de cajita, vendría a ser una caja de cultivo, ¿no? Donde tenemos segmentos vegetales a los cuales exponemos al cultivo de Agrobacterium, y Agrobacterium va a introducir el material genético que nosotros le introdujimos a él, ¿no? O sea, Agrobacterium transfiere lo que nosotros le introducimos a la planta. Posteriormente lo que hacemos es una regeneración. Utilizamos un medio especial para que estos segmentos, utilizamos estos segmentos de hoja porque le producimos unas heridas, y Agrobacterium infecta por las heridas, introduce el material genético y luego agregamos unas hormonas para que estos fragmentos de tejido regeneren una planta completa. Adicionalmente ponemos un antibiótico para que se regeneren solamente las plantas transformadas, y finalmente tenemos una planta transgénica expresando ese gen y produciendo la proteína que nosotros deseamos. ¿Okay? Este es el sistema por el cual nosotros producimos una planta transgénica, ¿no? Para tabaco es tan rápido como en un par de meses ya tienes plantas transgénicas. Por lo tanto, es un sistema bastante difundido y bastante utilizado. ¿Qué va a hacer la planta? Va a producir el compuesto que tú quieres que produzca a través del gen, ¿no? El compuesto que viene codificado en ese gen. Entonces, bueno, esto es lo que hacíamos hace 20 años atrás. Estoy hablando del año 2003, por ahí, ¿no? Lo hacíamos de manera rutinaria. Cuando empezamos a estudiar en el laboratorio, nos enseñaron a hacer estos procedimientos, y con tabaco era sencillo, ¿no? Hace 20 años era muy sencillo. Entonces, imagínense ahora. Entonces, esta lámina es un poco para representar cómo ha evolucionado el sistema de producción. Entonces, en aquellos años, como les comentaba, teníamos esa motivación de poner antígenos, expresar antígenos de patógenos en organismos vegetales, pero también, como había mencionado, tabaco, no solamente eran plantas comestibles, ¿no? También eran plantas que nos podían producir otro tipo de compuestos, ¿no? Enzimas, anticuerpos, etcétera, ¿no?
Entonces, un poco después, más o menos entre el año 2005-2010, se mejoraron muchísimo las técnicas de clonación. Por lo tanto, nos permitió insertar fragmentos más grandes, ¿no? Incluso, al inicio, nosotros podíamos insertar fragmentos de más o menos de 5 kb, es decir, 5000 nucleótidos. Y posteriormente podemos batir el récord hasta llegar actualmente a un fragmento que llega alrededor de 30.000 nucleótidos, que curiosamente es el tamaño del coronavirus, ¿no? 30.000 nucleótidos. Eso no quiero decir que metamos el genoma del coronavirus en planta, pero ese es el límite, ¿no? Es decir, si ustedes tuvieran la pregunta de qué tamaño de fragmento de DNA puede introducir en una planta, hasta el vector más eficiente, que es el pHuge. Ese pHuge soporta hasta 30 kilobases, hasta 30.000 nucleótidos. Cuando yo empecé a trabajar esto, nosotros insertábamos fragmentos máximos de 5, ¿no? 5.000 nucleótidos. Y algo interesante es que se han implementado sistemas de silenciamiento. Cuando tú insertas un gen, la planta se defiende porque le estás poniendo algo que no le pertenece. Y el primer mecanismo de defensa es apagar ese gen, sobre todo porque utilizábamos genes virales, se lo apaga. Entonces ahora se han desarrollado mecanismos de silenciamiento, ¿no? Que evitan el silenciamiento, que son algunas proteínas de virus que ayudan a evitar el silenciamiento. Y finalmente, en estos últimos años, aparecieron los sistemas para aumentar la producción, es decir, para incrementar la cantidad de proteína que se puede producir en las plantas. Eso a través de aumentar la biomasa, es decir, tratar de manipular las plantas para que producieran más volumen, ¿no? Más cantidad de área foliar, mayor cantidad de frutos, mayor cantidad de ramas. En eso estamos ahora, ¿no? Aumentar la biomasa. Y muchos cultivos están incrementando su biomasa. Y finalmente, el desarrollo de la biotecnología sintética, que es básicamente desarrollar sistemas que aumentan la producción, del compuesto que quieras. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto es básicamente producir una planta que te produzca algún fármaco de interés, ¿no? Algún fármaco útil. Entonces, digamos, luego de esta primera etapa, o sea, que acabó más o menos en el año 2010, hemos tenido varias lecciones que aprender, ¿no? Para empezar, la primera lección es que el público no va a aceptar o va a aceptar poco que haya un fármaco dentro de un órgano comestible, ¿no? Por varias razones. La primera razón es que estamos insertando una cadena productiva farmacéutica dentro de la cadena comestible. Y eso puede traer algunos problemas, ¿no? El primer problema es el rechazo al público. El segundo problema es que puede haber contaminación cruzada de los sistemas de producción, ¿no? Si bien es cierto, estos compuestos se tratan como compuestos de la industria farmacéutica, por lo tanto van a estar en un invernadero, aún así, el público no aceptó muy bien esta famosa idea de las vacunas comestibles, ¿no? Entonces, la expresión de antígenos significa utilizar una parte del patógeno. ¿Qué significa antígeno? Es una proteína del patógeno. Por ejemplo, la proteína spike del coronavirus, eso sería un antígeno. Y por lo tanto, si tú vas a producir una vacuna en plantas, tienes que utilizar antígenos separadamente, ¿no? No puedes producir todo el virus como es una vacuna, ¿no? Pero sí hay vacunas que se llaman subunitarias, es decir, vacunas que tienen subunidades del patógeno. La de la influenza es un ejemplo, la del papilomavirus es otro ejemplo. Es decir, son vacunas que solo tienen una subunidad del patógeno. Por ejemplo, en la proteína L1 del papiloma o la proteína de la cápside de la influenza. Pero la gran mayoría de vacunas nos inyectan, cuando nos vacunan, nos inyectan todo el virus atenuado o inactivado, ¿no? Entonces, en el caso de vacunas en plantas, teníamos este pequeño inconveniente, que teníamos que poner proteínas, y esas proteínas tenían que ser lo suficientemente capaces de producir una inmunidad fuerte para proteger a la persona, si queríamos llamarlas vacunas en plantas, ¿no? Esa es la primera lección que aprendimos. La segunda lección fue que, y la segunda crítica que nos hacían mucho, era que si tú vas a tener frutos que produzcan una vacuna, todos los frutos no van a producir la misma cantidad.
porque la planta no acumula la misma proteína en todos sus órganos. Por lo tanto, vas a tener frutos con diferentes concentraciones. Y eso es un gran problema, ¿no? Porque idealmente en nuestra mente de la idea original, lo que queríamos era que directamente uno ingiriera el fruto y te inmunizara, ¿no? Esa era la idea original, la hipótesis original. Pero tenemos ese problema, ¿no? La concentración no va a ser homogénea. Y en ese entonces no habían las herramientas de biología sintética para calcular volúmenes o poner concentraciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese era un problema. Bueno, sigue siendo un problema. El compromiso que les decía de los sistemas de producción de la cadena alimenticia, ¿no? Tomarías plantas que están destinadas para alimento, para una producción farmacéutica. Y lo segundo es que casi siempre la mayor expresión la tenemos en plantas juveniles. Cuando las plantas llegan a su adultez y ya producen frutos, las plantas adultas que ya producen frutos generalmente están acumulando menos proteína. Las plantas juveniles llegan a tener 60 o hasta un poquito más de microgramos por gramo de peso fresco, de proteína soluble. Pero las plantas viejas, es decir, las plantas que ya están produciendo frutos, acumulan mucho menos proteína, ¿no? Llegan a 10 microgramos, es muchísimo menos proteína. Eso también nos lleva a un problema. Por lo tanto, esta idea de vacunas en plantas empezó, digamos, a transformarse en otros sistemas de producción. Empezamos a desarrollar nuevas estrategias acorde con el desarrollo biotecnológico, ¿no? Entonces, por lo tanto, de esa lección, la gran lección que se quedó es que la planta puede producir grandes cantidades de proteína y en ciertos casos las plantas pueden servir como una biofábrica de compuestos. Un sistema vegetal, es decir, una planta, puede ser diseñada para producción, sí. ¿Debe ser una planta comestible? Probablemente no, dependiendo de hacia dónde vaya, ¿no? Hacia dónde vaya la producción. A lo mejor si vas dirigido a un mercado de alimento animal, podría ser, pero si estás hablando de una vacuna humana, a lo mejor en lugar de ser una planta comestible, sea una planta que tenga gran capacidad de producir proteínas, pero que no esté involucrada con la cadena comestible. Y una planta muy importante para esos fines es el tabaco. Y toda la familia del tabaco ¿no? Pertenecen a la familia Solanáceas y son plantas que no son comestibles y son plantas que acumulan gran cantidad de proteína en sus tejidos, ¿no? Y pueden servir como una biofábrica. Por lo tanto, tenemos el desarrollo de lo que se denominan sistemas vegetales de producción. Es decir, cuando hablamos de biofarming o de molecular farming, hablamos generalmente de sistemas vegetales. ¿Qué significa un sistema vegetal? Significa un organismo ideal, una planta ideal para producir lo que quieres. Por ejemplo, si quiero producir una vacuna para pollos, ¿qué planta será? Por ejemplo, a lo mejor es el maíz, porque el maíz se le da de comer a los pollos. ¿Ok? Entonces necesito un sistema vegetal ideal siempre, ¿no? Pensar en un sistema vegetal ideal. Y lo otro es que en estos años ha habido mucha, digamos, mucha presión negativa hacia los organismos genéticamente modificados, debido a que había preocupaciones del público hacia si iban a contaminar las plantas naturales o si podrían causar algún problema, cosa que nunca ha ocurrido, pero sigue habiendo ese rechazo. Por lo tanto, los sistemas han tratado de migrar a unos sistemas que se denominan transitorios. Un sistema transitorio no es un sistema transgénico porque el gen, no se va a insertar en todo el organismo, solamente en lugares focalizados. Esto se denomina expresión ectópica. Eso se puede lograr inoculando regiones de la planta, como pueden ver en esa imagen, en donde yo quiero que se produzca el compuesto. Podría inocular, por ejemplo, un fármaco y se va a producir solo en esa región, en una planta como es el tabaco, que se viene ahí representada, y toda la planta no va a ser transgénica. Entonces ya no tenemos un transgénico. Esa es la primera lección. Y la segunda lección que hemos aprendido es que estas plantas tienen que estar en confinamiento si se van a utilizar para producir fármacos. No pueden estar
con otras plantas, obviamente, ¿no? Tienen que estar en confinamiento en sistemas de producción, ¿no? Entonces, a nivel de biofarming, ustedes pueden encontrar, ya podemos decir que hay una gran diversidad de empresas que producen compuestos utilizando plantas. Y el sistema que utilizan es el sistema transitorio. Generalmente utilizan al agrobacterium. Lo que ven aquí, inoculándose en la figurita, era un cultivo de agrobacterium, que se está inoculando de manera manual a una planta. Entonces, la mayoría de empresas utilizan ese sistema. Lo que hacen es inocular a la planta de manera automatizada con un sistema de vacío, ¿no? O sea, colocan a la planta en un contenedor y por sistema de vacío la planta absorbe el cultivo con agrobacterium. Y eso lleva al gen que produce el fármaco. Aquí tenemos varios ejemplos. Probablemente Octavio les hable de algunos. Este producto, el ELISO, es una enzima, es la glucocerebrosidasa, que es una enzima para tratar enfermedades neurológicas, que es un producto comercial, producido en plantas. Tenemos a la virina de maíz, que se produce en semillas de maíz. Y tenemos una gran variedad de compuestos que ya se producen. Bastantes diferentes, bastantes y diversos antibióticos, anticuerpos, la hormona de crecimiento humana, eh, la tripsina bovina, etc. Hay una gran diversidad de compuestos que están siendo producidos por estas empresas que ven ahí u otras en los sistemas vegetales. Casi siempre utilizan ese sistema que les decía de inoculación con agrobacterias, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la coyuntura actual, nos hemos enfrentado a una realidad un poco cruda, ¿no? La primera realidad que nos presenta esta pandemia es que el diagnóstico tiene que ser rápido. Ese diagnóstico rápido va a permitir confinar a ciertas personas y reducir la infección, disminuir la diseminación de la infección y por lo tanto tratar de no sobresaturar los sistemas de salud de los países, ¿no? Entonces, eso va a contener un poco la infección y por lo tanto el otro gran punto que necesitamos abordar es identificar a aquellas personas que tienen una inmunidad protectiva, es decir, aquellas personas que han desarrollado anticuerpos neutralizantes contra el virus. Y tiene que haber esas personas, porque el virus solo mata al 5%, ¿no? de las personas que infecta. De todas las que infecta, mata el 5%. Por lo tanto, ese 95% definitivamente se están defendiendo. Y la manera con la que se defiende es a través principalmente de anticuerpos neutralizantes. Y como saben, esos anticuerpos bloquean el ingreso del virus, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con las plantas? Bueno, como estamos viendo, la demanda por kits de diagnóstico y la demanda por métodos para detección de personas con inmunidad está incrementándose, ¿no? Entonces la cadena de producción está siendo muy sobresaturada por la gran demanda de materiales e insumos, tanto de las pruebas de diagnóstico mismas como de lo que se necesita para construir las pruebas de diagnóstico. Y casi todo lo que se necesita son proteínas. Entonces, la mayoría de kits de diagnóstico se producen utilizando enzimas, ¿no? Que son proteínas, ya sea la polimerasa, ya sea los anticuerpos, ya sea las proteínas conjugadas que van a dar la reacción colorimétrica, etcétera. Todo es proteína. Entonces, nosotros podemos aprovechar este sistema, que como ya les digo, el biofarming, y es un sistema ya industrial, y es una tecnología que actualmente se considera tecnología non-GMO, o sea, es decir, una tecnología que no produce plantas transgénicas y que utiliza expresión transitoria. Hay varias estrategias. La primera estrategia, como les había comentado, involucra tener plantas en una serie de fajas de producción o líneas de producción en donde tú vas a tomar a cada una de las plantas y colocar en un medidor en donde por vacío ellas van a absorber un cultivo que lleve Agrobacterium tumefaciens. Como ya sabemos, Agrobacterium lleva el gen que va a producir
el compuesto que queremos. Es este contenedor que, bueno, en las empresas que les había mostrado se hace de manera automatizada y en realidad se toman, incluso utilizan robots, donde los robots sumergen a las plantas, más o menos es un número de 5 a 10 plantas, se sumergen por un tiempo, se aplica vacío y las plantas en sus tejidos absorben el cultivo con agrobacterias. Y luego se incuban por unas 8 semanas más o menos y las plantas se empiezan a producir el fármaco, el compuesto. ¿Qué podemos producir? Eso viene un poquito más adelante. Este procedimiento se llama agroinfiltración, porque estoy infiltrando los tejidos vegetales con un cultivo de agrobacterium que va a llevar el gen que codifica para el compuesto que quiero producir. En la segunda estrategia es utilizando bombardeo con DNA desnudo o un plásmido, ¿no? Y para esto se utilizan pistolas manuales o pistolas conocidas como Gingan, en donde se bombardean los tejidos vegetales con el plásmido, igual en un número determinado de plantas, y luego de la misma manera se incuban las plantas por un tiempo para que empiecen a producir el compuesto. ¿Qué cosa tiene esta famosa Gingan? Es una pistola de presión. Por ejemplo, Octavio era experto en manejar las pistolas de alta presión, y él lo que hacía con maíz era bombardear maíz con vectores, con plásmidos, ¿no? Y la tercera estrategia es utilizar lo que se llama replicones, es decir, un virus que infecta normalmente una planta, como los geminivirus, por ejemplo, que si yo lo inoculo en una planta, que también podría ser por el Gingan, o podría ser por un método de infiltración manual, o por un método de inoculación por vacío, este vector se va a replicar en la planta y lo que va a hacer es empezar a replicarse y la planta va a tener que producir el material genético y a la vez producir las proteínas del virus, pero también va a producir la proteína de interés farmacéutico, ¿no? ¿Ok? En estas tres estrategias siempre se trata de utilizar plantas juveniles, por eso ven en las macetas que las plantas son pequeñitas. Porque dije que las plantas adultas no acumulan mucha proteína, pero las plantas juveniles pueden llegar entre 60 y 70 microgramos de proteína por peso fresco. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra planta modelo principalmente en biofarming. El tabaco. ¿Y qué podemos producir en tabaco en relación al COVID-19? Principalmente las empresas que están produciendo candidatos a vacunas para COVID-19 están produciendo lo que se llama viral like particles o partículas tipo virus. ¿Qué cosas son? Es la carcasa del virus sin tener material genético que va a tener una estructura tipo virión, pero no tienen material genético para replicarse. Entonces es un virus que solamente tiene la cubierta, no tiene material genético, pero tiene toda la apariencia del virus, pero no es replicativo. Entonces esas partículas tipo virus se están produciendo en plantas y pueden servir para inocular a las personas como una vacuna, porque prácticamente sería el virus, pero no tiene material genético que lo hace replicarse, ¿no? Por lo tanto, va a ser un virus deficiente. Pero para el sistema inmunológico le va a permitir ver al virus como si se estuviera infectando. El detalle es que al no tener material genético, la persona no se va a enfermar, obviamente, ¿no? Lo otro que se están produciendo las empresas es todas las proteínas estructurales del virus. La proteína M de la membrana, la N de la nucleocápside, la proteína spike de la cubierta, de la corona, la proteína de la cubierta envelope, y la aglutinina. Todas esas se están produciendo principalmente como candidatos a vacunas también, o para producir pruebas de diagnóstico. Y finalmente, las plantas son muy buenas para producir anticuerpos, principalmente anticuerpos de cadena sencilla, ¿no? Finalmente, en Inglaterra, el Instituto John Innes está produciendo en un virus de plantas. Ahorita va a haber una lámina más adelante que se llama el Cowpea Mosaic Virus, que es un virus esférico, como el que pueden ver ahí. Está produciendo todas las proteínas del coronavirus, ¿no? Y todo esto por el sistema de agroinfiltración o bombardeo, es decir, un sistema transitorio, sin necesidad de una planta transgénica. Pues eso es lo que les comentaba.
Uno de los grandes problemas, no sé cómo voy de tiempo, antes de seguir, no sé cómo voy de tiempo. ¿Estoy bien? Ah, sí, sí, va muy bien, profe. Perfecto. Entonces, ustedes saben que la prueba de diagnóstico que tenemos para el coronavirus es la prueba molecular. La prueba molecular, que es muy buena, tiene un 95-98% de sensibilidad, es muy buena, ¿no? Está ayudando bastante para detectar a las personas. El gran problema de la prueba es que necesitas extraer RNA, por el que el virus es de RNA. Sacas el moco de las personas o la sangre y tienes que sacarle el RNA. El problema es que en ese proceso, cuando sacas RNA, en cualquier prueba ideal, necesitarías un control positivo. Es decir, algo que tú sepas que tiene el RNA del virus para hacer la extracción y para seguir todo el proceso. Y no existe actualmente, no existe ningún control positivo para la prueba de diagnóstico molecular. Entonces el Instituto John Innes Center de Inglaterra se les ocurrió utilizar al Cowpea mosaic virus, que es un virus de plantas, es un virus que ataca plantas, es un virus esférico, y colocar dentro de este virus todo el genoma del coronavirus. Bueno, no solo el genoma, son las proteínas estructurales principalmente y las proteínas de replicación. Y colocarlo, insertárselo a las plantas, para que las plantas empiecen a producir este virus y que puedan servir como un control positivo para la prueba molecular del coronavirus. ¿Por qué? Porque tú estos viriones haces un extracto de la planta y tienes viriones que tú sabes que llevan el, el genoma viral, porque al momento no podemos determinar la eficacia, ¿no? Del sistema cuando estás extrayendo. Acuérdate que esta prueba molecular requiere de personal especializado. Es decir, una persona tiene que saber cómo extraer el RNA, tiene que saber cómo muestrear, tiene que saber cómo hacer la reacción de la PCR, la RT-PCR, etcétera. Pero para todo ese proceso lo hacen diferentes personas en diferentes lugares. La manera de eficientizar como un control de calidad interno sería un control positivo, es decir, algo que nosotros sepamos que trae el virus para que nos dé una señal, ¿no? Eso no existe. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a producir partículas tipo virus, VLPs o Viral Live Particles, que son termoestables, replicativas en plantas y que son inocuas para el ser humano, y tratar de suplementarlo como un control positivo para los ensayos moleculares. ¿Ok? Algo importante que también nosotros tenemos la intención de hacer, esta es una propuesta UTEC, es utilizar un sistema de detección de la susceptibilidad de las personas. Algo bien importante que ya sabemos es que, y se publicó hace una semana, es que los niños tienen una infección, aquí está mal, es menor al 2%, no es mayor. Tienen una tasa de infección menor al 2% debido a que ellos poseen menos concentración del receptor viral en sus vías respiratorias. O sea, el ACE2 es menos abundante en los niños, por lo tanto el virus puede entrar con menos eficacia. Y por lo tanto, las personas que tienen diabetes, asma, tienen mayor concentración de AC2. Por lo tanto, tenemos poblaciones con diferentes concentraciones del receptor. Por lo tanto, necesitamos determinar qué poblaciones son vulnerables a través de determinar los niveles de expresión de ese receptor. Si nosotros construimos esto, que es lo que nosotros estamos proponiendo, es tomar a la región RBD, que se llama Receptor Binding Domain de la proteína Spike. La proteína Spike tiene una región con la que se une al receptor ACE2 y conectarlo por biología sintética a un biomarcador de GFP u otro marcador fluorescente, o puede ser una enzima colorimétrica, y de esta manera hacer un spray de modo que nosotros podamos cuantificar si esa persona, qué concentración tiene de receptor ACE2 y por lo tanto determinar si es más o menos susceptible al virus. ¿Ok? Y planteamos producir esto en un sistema vegetal o podemos producirlo en bacterias, ¿no? ¿Ok? Bueno, cerrando
digamos, esta charla acerca de esta disciplina de la biotecnología, diremos que el biofarming es un sistema en donde se aprovechan las plantas por su alto potencial de acumular proteína y que no tiene riesgos de contaminación con patógenos humanos. El sistema se puede escalar siempre en instalaciones controladas. Se puede tranquilamente proveer la demanda, porque si yo tengo mi sistema, yo lo puedo llevar a cualquier parte del mundo. Y sabemos que las plantas pueden producir proteínas tan complejas como los anticuerpos o los viriones. Y estos sistemas se pueden instalar en cualquier región, en cualquier lugar del mundo yo los puedo instalar. No así un sistema de producción, por ejemplo, de células de mamífero, o un sistema de producción, de los sistemas de producción que nosotros sabemos que actualmente se utilizan, son un poco más complicados. Bueno, con eso finalizaremos recordando que las plantas también son sistemas que producen una gran concentración de proteínas. Y de mi parte, bueno, eso sería todo. Agradeciendo de antemano sus preguntas o cualquier duda que tengan. Muchas gracias, profesor Donaire. Pasamos entonces con la primera ronda de preguntas. Edwin pregunta, sabemos que los anticuerpos están constituidos por proteínas. ¿Cómo protegeríamos al anticuerpo de la acción de los ácidos y enzimas proteolíticas del estómago? Supongo que se refiere a las vacunas comestibles. Claro, aquella idea loca de un inicio, ¿no? Sí, o sea, esa idea básicamente ya se ha cambiado mucho, ya no va a ser de esa manera, pero aquellos entonces decíamos, ¿no? Que en realidad los tejidos vegetales funcionarían como una biocápsula, ¿no? Una biocápsula porque la pared celular tolera, ¿no? Tolera los ácidos del estómago y por lo tanto protege. En realidad sí sirve porque cuando nosotros trabajamos con eso inmunizamos ratones y los ratones se inmunizaban con el tejido vegetal. Nosotros hicimos todas las pruebas, ¿no? Inmunizamos animalitos. Octavio, ahí les va a decir cómo era todo ese trabajo, pero inmunizamos animales, medíamos sus anticuerpos y veíamos qué tan eficiente era la respuesta inmune cuando los alimentábamos con tejido vegetal conteniendo esas proteínas. Entonces sí se protegía, ¿no? O sea, sí sobrevivía. Y yo creo que un anticuerpo sobreviviría. Ok. Juan Martínez preguntaba algo parecido. Miriam pregunta, ¿habría algún problema en la producción de este tipo de plantas en el Perú, considerando la ley moratoria vigente en nuestro país desde el 2022? O sea, de la producción del comercio de especies transgénicas en el país. Claro, hay una moratoria que prohíbe producción de plantas transgénicas, ¿no? Pero cuando no es una transgénica, como la tecnología de biofarming, que es non-GMO, eso no involucra, la planta no es transgénica, es decir, el material genético no se ha insertado en el genoma de la planta. Juan Martínez pregunta, ¿las regulaciones en el caso de México también incluyen a las plantas con transformación transitoria? Creo que eso podría responderlo mejor el doctor Octavio. Yo creo que sí, pero México tiene una regulación, digamos, que va de la mano con el desarrollo, ¿no? Tecnológico. Entonces, ellos sí permiten el desarrollo, digamos, de investigación con manipulación genética. Ujú. Wagner pregunta, ¿han realizado pruebas en plantas de metabolismo C4? ¿Existe antagonismo con fitohormonas vegetales como el ácido abscísico? No tengo idea. Sí, un poco confusa la pregunta. A ver, Juan Martínez pregunta, ¿qué modelos de plantas, además del tabaco, deberían considerarse? Cualquier planta que acumule, esa es una excelente planta, cualquier planta que acumule gran cantidad de proteínas en la hoja. Espinaca es un buen modelo. Hay una empresa que trabaja con lechuga. Hay otra empresa que se llama Medicago que trabaja con alfalfa. Todas las plantas que acumulen gran cantidad de proteínas en las hojas. Nosotros sabemos que la espinaca, ¿no? Acuérdense de Popeye, ¿no? La espinaca acumula gran cantidad de proteína, ¿no? Valeria Ese es lo que... pregunta, Ajá. Valeria pregunta,
¿Qué tan eficientes son estas vacunas comestibles y qué tanto se tendría que comer para que tenga el mismo efecto que una vacuna común? Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, o sea, como había yo mencionado, la cantidad de proteína en una planta vieja que ya acabó su ciclo vital, es una planta que produce un fruto. Salvo que sea un grano, los granos sí acumulan mucha proteína y Octavio sabe muchísimo de eso. Pero un fruto como el tomate es pura agua, entonces no tiene casi proteína. Te tendrías que comer una camionada para inmunizarte, ¿no? Ese era el otro problema. Por eso se abandonó esa idea, ¿no? De utilizar frutos. Porque los frutos son ricos en azúcares, no en proteínas. Ahora, Juan Martínez pregunta, ¿sería buena idea caracterizar las proteínas, por ejemplo, a través de rayos X? O sea, Se la refiere a lo producción mejor planta. sí, claro, a lo mejor se refiere a estudiar la proteína ya producida en la Ujú. planta para ver si en realidad es funcional. Casi siempre nosotros lo que hacíamos era inmunizar a un animal, a ratones, para ver si se inducía respuesta inmune con un control, obviamente, ¿no? Con un control. Y de esa manera determinábamos. Pero claro, ese método que describe él es un método para caracterizar si la proteína está bien, ¿no? Si está bien. Y la conclusión de nuestros trabajos fue que la planta producía bien las proteínas, ¿no? El problema eran los niveles, ¿no? Bueno, entonces cerramos la primera ronda de preguntas Muchas y gracias. Buenas gracias a preguntas. usted también. Pasamos con la exposición del doctor Octavio. Por favor, si nos puede compartir su presentación. Sí, ya ya lo hago en este momento. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha muy bien. Ajá, ¿ya ven la presentación? Ah, no, no, ¿No? no, no. Tiene que darle clic a presentar ahora, a la derecha de la A videollamada. ver. Permíteme. En presentar ahora. Ah, ya, ajá. Toda la pantalla, sí. No me deja activarlo, pero es Ah, ventana, es a ver, pantalla. dele clic a la figura de la pantallita pequeña y creo que ya le deja. ¿En cuál? O sea, cuando presiona presentar ahora, Sí. eh, Sí, de hecho ya le dice, le permites a Meet Google ver tu pantalla y sí, sí. seleccionar ventana o pantalla. Ah, ya. Ajá. Sí. Ahora sí ya. Ujú. A ver, ya ¿Sí? está. Sí, sí, ya se ve su presentación. Ajá. Eh, bueno, muy buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a presentar o les daré una presentación sobre tendencias de la producción de biofarmacéuticos en plantas. Soy Octavio Guerrero Andrade, trabajo en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan y soy jefe de la División de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. No pretende ser una revisión exhaustiva y sí más, en este caso, como vi la tendencia de las preguntas, espero también poder responder algunas inquietudes. Está el racional de esto es el uso de plantas transgénicas precisamente para producir vacunas. Entonces, gracias a las metodologías de transformación genética, se pensó en las plantas como bioreactores o biofábricas para producir para producir estas proteínas. Como ya les mencionaba, eh, Alberto, pues una de las plantas más utilizadas para este fin es una cercada al tabaco, Nicotiana bentamiana, ya que es fácil de manejar en el laboratorio, crece muy rápido y puede acumular bastante biomasa.
aunque no se descarta, y ahorita yo les voy a hablar del caso del maíz, pues también se ha trabajado con plantas como maíz, arroz, papa, zanahoria, lechugas y tomate, entre otros, ¿no? La verdad es que hay muchos reportes, hay muchas plantas. Preguntaban cuál podría ser el sistema ideal. Hay muchos sistemas dependiendo de lo que uno pretenda realizar. Entonces, las plantas, en este entendido de que las plantas funcionan como biofábricas o bioreactores, pues empezaron a producir productos farmacéuticos derivados de plantas, y estos pues se pueden agrupar en 4: enzimas, anticuerpos, y pues los que ahora nosotros los que nos involucran, los antígenos para vacunas y cualquier otro terapéutico o intermediario. Entonces, son esos 4, como les mencionaba, ahorita pues nos trae por este lugar, pues los antígenos para vacunas. Les voy a hablar brevemente, espero rápidamente y que se pueda entender, y espero dar respuesta a muchas preguntas de las que se realizaron. Del trabajo que realicé precisamente durante el doctorado, ya hace un rato, esto fue en el 2000, del 2000 al 2006 aproximadamente, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Campus Irapuato, el Departamento de Ingeniería Genética, y como ven aquí, este nombre curioso, ¿no?, que tenía el laboratorio, precisamente, Laboratorio de Frutos Tropicales y Salud Humana. Entonces, ahí se estaba desarrollando precisamente una estrategia que era precisamente la producción de vacunas comestibles. Yo trabajé específicamente con el virus de la enfermedad de Newcastle, o NDV, por el acrónimo en inglés de Newcastle Disease Virus. Entonces, el virus de la enfermedad de Newcastle, pues es de las de mayor importancia para la industria avícola en el mundo. Se presentan igual brotes recurrentes de esta enfermedad. En ese momento, precisamente, se acababa de presentar un brote, ¿cómo se llama?, en la comarca lagunera del país, que dejó pérdidas hasta por $25 millones, y como pueden ver acá, pues hasta 13 millones de aves tuvieron que ser sacrificadas, ya que una vez que se contagian, pues no se puede comer la carne. Entonces, pues tienen que ser sacrificadas e incinerados para poder controlar un brote de estos. Vamos a hablar nada más brevemente de cuál es la estructura del virus, del NDV o Avian Paramyxovirus 1. Las partículas virales del virus de Newcastle pueden ser esféricas, van desde 150 hasta 350 nanómetros de diámetro, o incluso también forma partículas filamentosas de 100 nanómetros de longitud. La superficie del virus está cubierta por las proyecciones de las proteínas de fusión, que es esta roja. Se llama proteína de fusión porque precisamente lo que hace es insertarse en la membrana de la célula hospedera y provocar la función entre las membranas. ¿Sí? No están avanzando las diapositivas. Ya, no, ¿cuál se quedó? Ahí. Se quedó en la segunda diapositiva. Plantas como bioreactores. En uso de plantas. No sé si ahí ya avanza. Ahí está. A ver si de esta forma sí lo ve. Ajá, sí, ya está. Ajá. Entonces, bueno, les decía que los compuestos o productos biofarmacéuticos que se pueden producir en plantas pueden ser enzimas, anticuerpos o fragmentos de anticuerpos, antígenos para vacunas y terapéuticos o intermediarios farmacéuticos. Entonces, en ese sentido, yo realicé, como les decía, mi trabajo de doctorado con algo que se llamó expresión de las proteínas inmunodominantes del virus de la enfermedad aviar de Newcastle,
en plantas transgénicas de maíz y su eficacia como vacuna oral. Ahorita ya que lo revisa uno, algo bastante extenso, porque sí es bastante problemático probar todo eso. Pero bueno, en ese momento se planteó así y así se llevó a cabo. Y les decía, esto se llevó a cabo en el Sinvestap Campus Irapuato, en Guanajuato, Departamento de Ingeniería Genética, Laboratorio de Frutos Tropicales y Salud Humana. Entonces, bueno, el virus de la enfermedad de Newcastle, o NDB, por el acrónimo en inglés, pues es una enfermedad viral de mayor importancia porque pues se presentan brotes recurrentes de esta enfermedad. Y en ese momento, precisamente, cuando llevé a cabo el doctorado, pues acababa de presentar un brote que había dejado pérdidas millonarias. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura de estas partículas del virus de Newcastle o avian paramyxovirus 1? Las partículas virales pueden ser esféricas, desde 150 hasta 350 nanómetros de diámetro, o pueden ser incluso también filamentosas, de 100 nanómetros de longitud. La superficie del virus está cubierto por las proyecciones de la proteína de fusión, que son estas rojas precisamente, y esta proteína es la que provoca que se fusionen la membrana del virus y la de la célula huésped, y provoca que pueda entrar y pueda causarse la infección. Y la hemaglutinina neuraminidasa es la primera que hace contacto y hace que se pueda pegar a las células, la partícula viral. Entonces, son estas dos proyecciones que están recubriendo la partícula viral. Adentro tenemos la proteína de la matriz y adentro está el complejo de ribonucleoproteína. Afortunadamente, bueno, para mí en ese momento, el virus de Newcastle había sido trabajado extensamente por esta importancia de la enfermedad y ya se conocía pues casi todo del virus, de manera que se sabía que las proteínas F y HN pues eran las principales proteínas contra las que se despierta la inmunidad contra el virus. Entonces, debido a eso, nos dimos a la tarea de hacer vectores de expresión bajo control de un promotor para hacer que estas proteínas de la proteína de fusión, la hemaglutinina neuraminidasa, se expresaran en las células vegetales. Las pusimos bajo control de un promotor, ¿cómo se llama? Constitutivo, el promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor, y también lo comparamos utilizando otro promotor, el promotor de ubiquitina, el cual se reportaba que se expresa muy bien, por ejemplo, en precisamente el grano de maíz, y utilizando como, ¿cómo se llama? Como un control y también, ¿cómo se llama? Otro vector que porta los genes para resistencia herbicida y para el gen reportero, el gen de Gus, el plásmido Pcambia, y con esto se hicieron mezclas de las proteínas de plásmidos que llevan la proteína de fusión, la HN, bajo control del promotor 35S, del promotor de ubiquitina, con Pcambia, y con eso se transformaron callos embriogénicos de maíz. Bueno, cabe resaltar que, les digo, yo llevé a cabo todo el proceso, desde generar los callos embriogénicos de maíz hasta regenerar plantas, ¿cómo se llama? Regenerar las plantas, verificar que estuvieran transformadas, que estuvieran produciendo las proteínas, y alimentar a los pollos, y luego es un desafío. Entonces, bueno, aquí simplemente vemos, bueno, estas células, estos callos embriogénicos, estuvieran transformadas. Aquí lo que vemos es la expresión del vector. Está el control negativo y vemos las mezclas de los plásmidos que portan las proteínas de fusión y la HN, ¿cómo se llama? Bajo control del promotor 35S o del promotor de ubiquitina. Estos tejidos, bueno, fueron seleccionados precisamente con el herbicida BAST, el glufosinato de amonio, y a partir de las células transformadas se regeneraron plantas. Esas plantas se llevaron al invernadero y se crecieron hasta que formaron, ¿cómo se llama? Las estructuras reproductoras, y
se polinizaron y se verificó la formación ¿cómo se llama? De grano. Cabe mencionar que todo esto se llevó a cabo en el laboratorio, nunca, ¿cómo se llama? Nunca pues, se pretendió llevarlo a cabo a campo abierto, todo esto se lleva a cabo en invernadero. Lo siguiente que hicimos, bueno, fue mediante pruebas moleculares, mediante solder, comprobar la incorporación de los transgenes en diferentes líneas transgénicas que se obtuvieron. Este es el solder contra la proteína F de varias líneas transgénicas y este es contra la proteína HN. Entonces, se iba comprobando paso a paso. Bueno, primero el gen, aquí se comprueba que el gen está incorporado en el genoma vegetal de las plantas regeneradas. Luego, con las proteínas, esto ya es trabajando con el grano, una vez que las plantas regeneradas las obtuvimos, se polinizaron, se obtuvo la formación de grano y ese grano se molió, se molió y se hizo una mezcla, Entonces, aquí tenemos sobre todo las líneas analizadas, las 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Y aquí, bueno, la asesoría con la que conté, pues, en primera aquí, Western blot que se muestra es precisamente de la proteína soluble total del grano, ¿sí? Y como se utilizó suero de pollos vacunados contra el NDB como fuente de anticuerpos para identificar la proteína. Entonces, aquí tenemos un western de plantas que, ¿cómo se llama? De plantas transgénicas, el cual la verdad no nos dejó muy satisfecho porque, aunque, por ejemplo, la proteína HN tiene un peso de 75, sí se observaba una banda como ustedes la ven aquí, pero es muy tenue. Algo que nos decepcionó un poco es que, por ejemplo, la proteína F1 no se observa o no se observaba en ese momento. Les digo, aquí les hago énfasis que esto fue con suero de pollos vacunados contra el virus. Y observamos que hasta ese momento no sabía que era un fragmento que está en las plantas transgénicas, pero que no está en la planta transformada de 23 kilodaltones. Después investigando, pues supe que correspondía a una forma diferente de la proteína de fusión. Y debido a esto, pues se repitió el western, pero ahora, en vez de utilizar el suero, se purificaron las inmunoglobulinas parcialmente. De ese suero de pollo se purificó un poco y, ¿cómo se llama? Y este es el western siguiente. Entonces, una vez aquí tenemos el control positivo. Tener un control positivo es muy fácil porque puede uno comprar una vacuna y, ¿cómo se llama? Y tomarla como control positivo. Entonces, con ese suero de pollos vacunados purificado, observamos precisamente muy bien una proteína F1 o una forma de la proteína F de 55 kilodaltones aproximadamente. Y si lo observan, pues está presente en todas las líneas analizadas, pero no está en la planta sin transformar. Entonces, de esta manera comprobamos la presencia de la proteína HN y de la proteína de fusión. Entonces, la siguiente tarea fue cuantificar estas proteínas F y HN producidas en el grano de maíz. Acuérdense que aquí, aunque está toda la planta, pero ya lo que nos interesaba precisamente o únicamente era la producción en el grano. Entonces, tenemos las diferentes líneas y los promotores utilizados. Entonces, obtuvimos diferentes porcentajes de proteína soluble total. Algunos altos, por ejemplo, 2.9, 3, 3.4, comparando a lo que se reportaba ya en la literatura, y algunos bajos. Entonces, pues los niveles de expresión pues fueron muy variables. Pero de esta manera se comprobó la expresión de las proteínas de fusión y hemaglutinina neuroaminidasa del virus de Newcastle, en este caso ya en el grano de maíz.
El siguiente paso fue con esto realizar el alimentar a los pollos precisamente con este grano transgénico. Lo que se hizo fue moler el grano, se tenía ya una harina de ese grano de cada línea, y los grupos fueron, uno, pollos alimentados con granos sin transformar; el segundo, pollos alimentados con solo una dosis de maíz transformado; el tercer grupo fue pollos alimentados con una dosis inicial de maíz transformado y un refuerzo a los 20 días después de la primera inoculación; luego una vacuna comercial adicionada a maíz sin transformar. El 5 fue una vacuna comercial intranasal, tal cual las recomendaciones del fabricante; y el grupo 6, pollos alimentados con 5 dosis de maíz transformado en una sola toma; y el grupo 7, pollos alimentados con maíz quebrado transformado a libre acceso. Cada grupo constaba de 7 pollos. Entonces, aquí tenemos, bueno, a lo que no les mencioné, la hemaglutinina, por eso se le llama así, tiene la propiedad de aglutinar, aglutinar a los eritrocitos. Si uno lo pone en una mezcla, va a ver cómo se aglutinan los eritrocitos. Entonces, aquí lo que vemos es la inhibición de la hemoaglutinación. Conforme vemos, ¿no? Al día 0, antes de vacunarlos o antes de darles las dosis de maíz transgénico, no hay inhibición, pero conforme se va, aquí la prueba o la medición se hizo cada 15 días, a los 15, 30, 45 y 60 días después de la inmunización. Entonces vamos viendo cómo precisamente van subiendo los niveles de inhibición de la hemoaglutinación. Y al final, pues vemos que en todos los grupos hay inhibición de la hemoaglutinación, menos en el control negativo. Entonces, como les decía, afortunadamente para mí, también pues venden ya los kits precisamente de ELISA para medir anticuerpos específicos contra el virus de Newcastle. Entonces, aquí nuevamente con ese suero de los pollos inmunizados, de estos 7 grupos, lo que se hizo fue medir esos anticuerpos específicos, y lo que observamos aquí es que, bueno, ¿cómo se llama? El grupo al que no se le dio maíz o una vacuna comercial, pues no forma anticuerpos específicos contra el NDB, mientras que los otros lo forman de diferente manera, pero todos terminan al día 60 casi con el mismo nivel de anticuerpos específicos contra el virus de Newcastle. Y bueno, el último paso de esto pues fue hacer el desafío. Una vez que estaban los pollos inmunizados, en este caso a los 60 días, para comprobar que precisamente fueran anticuerpos específicos, pues se les dio a los pollos, al día 60 posvacunación, se les pusieron 200 microlitros por vía nasal de una cepa velogénica, es decir, una cepa mortal que es viserotrópica llamada Chimalhuacán del virus de Newcastle. Entonces, aquí nada más para, no sé si estén interesados, pero bueno, el grupo 1 era ¿cómo se llama? El grupo que no recibió ni maíz transgénico ni vacuna. El grupo 2 recibió 100 microgramos de la determinación que se había hecho, recibió 3 gramos de grano transgénico o aproximadamente 100 microgramos de los antígenos, la F o la HN. Y el grupo 3 recibió 6 gramos de grano transgénico, es decir, 200 microgramos. El grupo 4 fue grano control más vacuna comercial por vía oral. El 5 fue vacuna comercial por la vía nasal, tal cual lo dicen las instrucciones. Y el grupo 6 fueron 500 microgramos, es decir, 15 gramos de grano transgénico, una dosis muy alta. Y, ¿cómo se llama? Lo otro, pues no supimos bien a bien cuánto comieron, pero sí comieron, ¿cómo se llama? Grano transgénico, ¿cómo se llama? A libre acceso.
Entonces, pues aquí es muy claro, todos los que recibieron, mm, una o varias dosis del grano transgénico o que recibieron la vacuna comercial por las diferentes vías, pues sobrevivieron. Y los que no recibieron vacuna o no recibieron maíz transgénico, se murieron. Esa fue la prueba del desafío. Y eso se llevó a cabo y con eso finalizó el estudio. Conclusiones breves de este estudio. Bueno, se obtuvieron plantas transgénicas de maíz que portaban los genes de las proteínas de fusión y hemaglutinina neuraminidasa del NDB. Los niveles de la expresión del grano en las líneas fueron desde el 0.9 al 3.6% de proteína soluble total. Puede ser muy variable, ya lo vimos entre líneas. Las proteínas F y HN producidas en el grano de las líneas transgénicas conservan su naturaleza antigénica, pues provocan la formación de anticuerpos específicos, como fue determinado con el ELISA. Y los pollos inmunizados con el grano transgénico, pues fueron totalmente protegidos contra un virus letal 60 días después de la vacunación. Eso es en relación a lo que les digo, fue mi trabajo de doctorado. Aquí, ¿por qué utilizar maíz? Pues el maíz, ¿cómo se llama? Es un almacén natural de proteínas, puede acumular 9 o hasta 11% de el peso seco de proteína de un grano de maíz. Como les decía Alberto, por ejemplo, el jitomate no alcanza ni el 1%, ¿no? Los tomates no alcanzan ni el 1%. Entonces, aquí se puede incrementar fácilmente la producción de proteína o de su proteína antigénica. Las proteínas recombinantes expresadas en grano pueden ser almacenadas por largos periodos de tiempo sin perder actividad. Si uno, por ejemplo, yo que molí mi grano, si yo lo mantenía a temperatura ambiente, lo pude mantener fácilmente 2 años y sin ninguna degradación. Ya existían, por ejemplo, para ese momento, comercialización de proteínas recombinantes picadas de semillas de maíz, por ejemplo, la proteína GUS, la avidina o la tripsina. Y bueno, como les mencionaba también, que habían preguntado, el grano es también un buen vehículo para el suministro oral de antígenos. Gracias a esta concentración alta de proteínas, la encapsulación por la pared celular, sirve bien para deliberar ¿cómo se llama? Una buena cantidad de proteína que pueda despertar la respuesta inmune. Y pues la otra es que, pues es el maíz, pues es el alimento, ¿cómo se llama? Por excelencia de los pollos. A lo mejor adelantar un poco, pero ya alguien tendrá preguntas después. Los beneficios de las plantas transgénicas para producir vacunas o medicamentos, ya los había mencionado un poco Alberto. Estas pues son fáciles de transportar, se puede escalar fácilmente la producción, es decir, si tenemos ya nuestro sistema bien optimizado, pues bien podríamos producir 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Se pueden almacenar sin necesidad de una cadena de frío. Ya les mencionaba yo que, por ejemplo, al moler el maíz, lo pude mantener a temperatura ambiente sin que se degradaran las proteínas expresadas. Se reducen significativamente los costos en relación con otros sistemas de expresión, como pueden ser bacterias, levaduras, los hongos, las células de insectos. Y lo principal es que también elimina la preocupación por contaminación con toxinas y patógenos para los humanos. Entonces, en este racional de las plantas como bioreactores, pues actualmente hay hasta 90 productos o vacunas experimentales, entre ellos, por ejemplo, una vacuna contra el SIDA, vacuna contra la rabia, contra el virus de la rabia. Incluso algunas han llegado a ensayos clínicos, como la vacuna contra la gripe y suero de anticuerpos que se administró a pacientes en la epidemia de ébola en 2014. Y esta que ya también se las mencionaban, la taliglucerasa alfa, la enzima que se produce en zanahorias transgénicas,
y se utiliza para tratar pacientes con enfermedad de Gaucher. Entonces, aquí hasta esto, pues la historia suena muy bien, ¿no? Como ustedes ven, y les mencionaba Alberto, pues expresamos utilizando diferentes sistemas. Yo utilicé maíz, ¿cómo se llama? Otros compañeros en el laboratorio utilizaban jitomate, tabaco, lechuga, pero todo esto se hacía mediante transformación precisamente estable del genoma de la planta, lo cual, pues, ¿cómo se llama? Lo cual es costoso, es tardado y, ¿cómo se llama? Y pues ya vieron todo el análisis que hay que hacer. Todos los dos métodos de transformación por excelencia para hacer transformación estable de plantas, pues es el que se denomina biolística o biobalística y la transformación mediante Agrobacterium tumefaciens. La transformación mediante Agrobacterium tumefaciens, pues se utiliza principalmente para dicotiledonias y en este caso la transformación mediante biolística se utiliza principalmente para monocotiledonias, aunque ahora ya no hay esta distinción, ya se puede utilizar incluso Agrobacterium para transformar algunas monocotiledonias. Entonces, les digo, hasta ese momento, ahorita no sé si ya están comparando, lo que nosotros hacíamos era pues aprender a hacer la transformación estable de plantas y regenerar las plantas y hacer todo el análisis, comprobar que se estaba expresando la proteína y hacer las pruebas con los animales. Y como les decía Alberto, la verdad es que todo eso sonaba muy bonito y esa es la idea que nos vendían, ¿no? De, mira, utilizando diferentes sistemas, el maíz, el tomate, el plátano, que también se daba en el laboratorio, teníamos un compañero que manejaba muy bien el sistema de plátano, incluso se mencionaba, ¿no? Que en algún momento esto podría llegar a pasar, que uno podría llegar al mercado y comprar ¿cómo se llama? Su fruto, en el cual irían las proteínas recombinantes, o la idea sería ir al mercado a adquirir tu vacuna, ¿cómo se llama? Para comerla y de esa manera quedar inmunizado contra un sinnúmero de enfermedades. Sabemos sabemos que actualmente eso no es posible, ¿no? Tiene que tener una regulación, no se pueden, ¿cómo se llama? Como ya les mencionó Alberto, los niveles de expresión incluso entre cada uno de estos plátanos pueden ser diferentes. Entonces se tendría que uniformizar una dosis. La pregunta que ya hacían de cuánto le damos, cuánta proteína es necesaria para provocar una inmunización, pues todo en ese momento pues son preguntas que se estaban respondiendo, pero digamos que la visión ideal era llegar a esto, pero bueno, ahora sabemos que no se puede llegar a eso, ¿no? Debe haber una regulación para poder liberar estos productos biofarmacéuticos o estos antígenos que se están produciendo en los tejidos vegetales y sobre todo si son comestibles. De aquí lo que les quería también hacer mención es que, bueno, algo que para mí es muy sorprendente y que fue un artículo anterior que demostró precisamente que las plantas pues son útiles para la producción de este tipo de proteínas, ¿no? Decíamos enzimas, ¿cómo se llama? Anticuerpos o segmentos de anticuerpos, los antígenos o para vacunas subunitarias. Hubo ¿cómo se llama? Un autor denominado Ma, el cual produjo plantas transgénicas de tabaco, en el cual una expresó la cadena pesada alfa de un anticuerpo y en otra expresó la cadena ligera. Al cruzar estas plantas, una con la cadena pesada, otra con la cadena ligera, ¿cómo se llama? La planta que porta los dos genes crea un anticuerpo completo y se forma una inmunoglobulina A monomérica. Al cruzar esta planta que ya produce la inmunoglobulina A monomérica con una que es a la cadena J, la cadena de unión, entonces obtiene esta planta con esos tres genes y puede obtener una IgA dimérica, por la expresión de esta cadena de la de unión. Y al cruzar la IgA, la planta que lleva los tres genes, con
una que porta el gen del componente secretor, pues incluso puede obtener una IgA secretora. Con esto, pues fue un trabajo que demostró, y le digo, para mí la verdad sorprendente, que, pues que las plantas pues son capaces de producir proteínas semejantes o casi iguales a las originales y además conservan su función. Esa es les digo, algo de verdad sorprendente. Y como les decía, nosotros en el laboratorio trabajábamos principalmente con sistemas de transformación estable, ya sea mediante Agrobacterium tumefaciens y bombardeo de partículas, pero ahí también en el laboratorio de repente empezó a surgir otra tendencia, se empezó a experimentar también con la agroinfiltración. Y bueno, la agroinfiltración, como ya se los mencionó Alberto, en este caso, para la producción de biofármacos, pues primero tiene que estar regulado. Y en segunda, por ejemplo, esto tendría que estar en un laboratorio de nivel 1 o nivel 2, cuando menos, en el cual precisamente tengamos nuestras plantas creciendo no tienen mucho problema. El problema son nuestras bacterias que portan los genes, los transgenes con los cuales vamos a transformar las plantas. Las plantas son metidas ya en sistemas automáticos de agroinfiltración, en los cuales se hace una solución con la bacteria, con Agrobacterium que trae nuestro gen de interés, y con vacío se hace que penetren, que la bacteria penetre a los tejidos de la planta, en este caso las hojas principalmente, se incuban, y después se cosecha esta biomasa, la hoja principalmente. A final de cuentas, lo que vamos a hacer es, después de cierto tiempo, vamos a hacer la extracción de nuestra proteína y la purificación. Y de esa manera podemos obtener ya sea nuestro biofármaco, ya sea un anticuerpo, un fragmento de un anticuerpo, una enzima o ¿cómo se llama? Una proteína antigénica. Entonces, les digo, en ese momento, la agroinfiltración como que era algo que apenas estaba, ¿cómo se llama? Al menos en el laboratorio en que nosotros estábamos, estaba ensayando. Esta es Nicotiana bentamiana, la planta que ya se le conoce como la planta biofábrica o planta bioreactor, la cual pues en ella se han producido la mayor parte o la producción de biofarmacéuticos. Incluso recientemente se ha obtenido su genoma completo. Y aquí la otra estrategia también es, bueno, ya que se tiene precisamente el sistema de transformación, de Nicotiana bentamiana con Agrobacterium, pues la otra forma también de no hacer transformación estable del genoma, pues es, por ejemplo, modificar el genoma de virus vegetales, aunque pueden ser de cualquier virus, puede ser un virus animal, un virus humano, se puede modificar ese genoma de ese virus, y aquí, ¿cómo se llama? Se modifica ese genoma, en este caso, a la secuencia de la proteína de la cápside, en el extremo amino terminal, se le va a unir una secuencia de aminoácidos, se va a hacer la fusión para que exprese, por ejemplo, la proteína que nosotros querramos, en este caso, un epítope o de una proteína antigénica. Entonces, aquí esta es la otra, el otro fenómeno sobre el cual les quería hacer mención o les quería traer su atención, porque la verdad también es muy sorprendente. ¿Cómo se llama? Esta proteína de la cápside sola, ya sea que la expresemos, lo sorprendente es que si la expresamos en plantas, en cualquier otro sistema, pues conserva esta propiedad de unirse o ensamblarse y formar, como ya les decía Alberto, ¿cómo se llama? Esas partículas virales. En este caso es una partícula viral quimérica. Aquí está el capsómero modificado que está mostrando
¿cómo se llama? El antígeno con la fusión que le hicimos, y va a formar esta partícula viral quimérica, la cual va a mostrar estos antígenos o la proteína que nosotros querramos. Entonces, ese es el otro sistema. Si lo ven en este tour que vamos viendo, en esta historia, estamos hablando de principalmente que comenzamos con transformación estable y vamos a terminar con la idea para ver cuál es la forma de transformar que a final de cuentas para esta estrategia de expresión de biofarmacéuticos en plantas es la que ha predominado. Entonces, ya se los mencionó este caso. Esta es una noticia. Medicago, la compañía, desarrolló una vacuna basada en plantas para coronavirus. Y como este es solo un caso, ¿no? Como hay muchos casos precisamente de este tipo de empresas que están desarrollando este tipo de productos. Entonces, ya vimos aquí transformación estable. Luego vimos, por ejemplo, la modificación de los propios virus vegetales para mostrar esos antígenos. Y el otro que ya también les mencionó Alberto, pues es precisamente las partículas tipo virus o VLPs, por el acrónimo en inglés, Virus-like Particles. Entonces, ya se tiene precisamente todo el sistema. Estas compañías han desarrollado todo el sistema de síntesis de los genes con la secuencia viral o con la secuencia de interés, que no necesitan que tengamos no necesitan que tengamos el gen completo o el virus completo o el patógeno completo. Simplemente tomamos un pedazo de ese patógeno y lo expresamos. Entonces, mediante infiltración, se lleva a cabo la infiltración, se incuba y se cosecha la biomasa vegetal, ¿sí? Que porta las partículas tipo virus. Entonces, se purifican y se obtiene, un material de grado clínico. Por eso la importancia de contar con laboratorios de nivel 1 o nivel 2. Entonces, esas partículas tipo virus, aquí, por ejemplo, está bueno, ya también lo hizo referencia, está este prototipo de vacuna universal para el flu, el cual, con la proteína de la cápside, o la proteína de la matriz, y con 8 proteínas de hemaglutinina diferentes, ¿sí? Sobre la superficie del virus, desplegando estas hemaglutininas de cepas diferentes. Entonces, con eso se pretende crear, de cada uno de los subtipos de influenza, con eso se pretende crear una vacuna la cual nos proteja contra cualquier cepa del flu, o de las principales, ¿no? De las predominantes. Y esta es la partícula. Les digo, no pretende ser una revisión, una revisión exhaustiva, pero aquí están precisamente los productos que sí les mencionaba, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vacunas que se han probado en pruebas clínicas ya, por ejemplo, contra influenza, la H5N1, esto en Nicotiana bentamiana, que está en fase 1, fase 2, influenza H1N1, Nicotiana bentamiana, en fase 1, contra el virus Norwal, contra la hepatitis B, contra el virus de la rabia, y la que ya les hemos mencionado repetidamente, la glucosil cerebrosidasa, en células en zanahoria, que incluso, pues esta, como ven aquí, dice, ya cuenta
con aprobación por la FDA. Entonces, lo sorprendente, les digo, al menos para mí, es cómo estas partículas tipo virus, cuando expresamos únicamente, se los mencionó Alberto, la proteína de la cápside, la proteína de la matriz, tienen esa propiedad al ser expresadas solo ellas, pues tienen esta particular de formar partículas virales, pero vacías. Pero entonces, al hacer estas fusiones con estas proteínas antigénicas, se pueden, ¿cómo se llama?, demostrar o se pueden desplegar diferentes epítopes antigénicos y provocar la inmunidad. No sé si vaya a funcionar el link, a ver, déjenme ver para que podamos ver el video rápidamente, son 2 minutos. Me dicen si se observa, por favor. No se puede ver. Sí, bueno. Si no, de todas maneras, bueno, no sé si quieren terminar ahí. ¿Cómo se llama? Es el video, ahí está el link, lo pueden, bueno, ya comenzó. No sé si se observa. Over the last decade, No Medicago has developed plant-derived se observa. virus-like ¿No se observa? particles, or VLP, as novel Si quieres, vaccines bueno, that may help overcome the substantial burden of influenza. De ahí va a lo podemos compartir. dejar ahí. Bueno, es un... ¿Cómo? De ahí nos comparte la presentación para que todos puedan acceder al video. Sí, ya se las envié. Ya, Y sí, bueno, ahorita la comparto aquí. sí, José la Entonces, recibió por correo. ajá. Entonces, les digo, no sé si ven, a final de cuentas, como les decía, ¿qué aprendimos? Como les decía Alberto, ¿qué aprendimos de esto? Pues aprendimos que, bueno, aquella visión idílica que nosotros teníamos de que íbamos a poder ir al mercado a comprar un fruto y con eso inmunizarnos, pues no es posible, ¿no? Por toda la regulación que eso debe de tener. La otra es que, pues, actualmente para estas respuestas rápidas son los sistemas transitorios, los sistemas que no son transformación, sino son sistemas de expresión estable, pues los que están dando respuesta rápida y en los cuales, la verdad, las compañías innovadoras son las que han utilizado para producir o dar origen a todos estos productos. Esas serían mis conclusiones. Bueno, aquí tienen mi, ¿cómo se llama? Mi dirección, mi correo, por si alguien está interesado, recibiré, ¿cómo se llama? Sus correos. Muchas gracias por la presentación, doctor Octavio. Tenemos algunas preguntas Sí. de parte de los asistentes. Ajá. Juan Martínez pregunta, en caso de la generación del plásmido, además de agregar el promotor, ¿optimizo los codones para la expresión? Es una de las estrategias que se puede utilizar. Nosotros, la verdad, no la utilizamos. Nosotros pusimos el gen como tal. El gen del virus lo metimos como tal. Pero si quiere uno asegurarse que los niveles de expresión sean altos, los puede adecuar al código genético de plantas y hacer que la expresión se incremente. Otra pregunta también tenemos, si patentó o pensó en patentar la vacuna. No, bueno, en este caso nosotros directamente como estudiantes no lo podemos patentar. Nosotros, ¿cómo se llama? En el laboratorio, en este caso la institución, pues tiene todos los derechos. Lo que sí tenemos derecho es que si se patenta, pues tenemos que participar de ello. Ahora tenemos otra pregunta. ¿No se podría utilizar otro grano o planta, ya que en México ahorita no se puede utilizar el maíz transgénico? Sí, esa es como se os mencionaba, una de las preocupaciones. No se puede hacer maíz. La verdad es que sí fui bastante criticado.
se está buscando, por ejemplo, utilizar sorgo, que el sorgo es más de, ¿cómo se llama? Más para la alimentación animal. Ajá. Sí, o sea, sí, las sugerencias fueron precisamente esas, utilizar otro sistema que no fuera maíz. Ujú. A ver, otra pregunta dice, Sí. eh, si es que se podrían utilizar herramientas bioinformáticas para determinar la antigenicidad de algunos de los compuestos y si sería una buena estrategia para iniciar el trabajo de investigación. Sí, claro que sí. De hecho, pues eso es lo que se está, en estos momentos se está impulsando. No sé si ustedes ya lo vieron, si ustedes ya entraron en las redes, este, los recursos, tanto artículos, incluso algunos programas, cursos, en este momento están siendo gratuitos. Ujú. De hecho, ya existe, por ejemplo, también eh, en jitomate ahora en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También se está desarrollando una vacuna precisamente con esa estrategia, haciendo un análisis bioinformático de los epítopes antigénicos ¿cómo se llama? Del COVID para, ¿cómo se llama? Para generar la vacuna, en este caso en jitomate. Ujú. También preguntan si podrían predecir si es que las modificaciones post-traduccionales de alguno de los sistemas de plantas afectarían en la estabilización y la producción de los antígenos. Eh, Actualmente con las herramientas bioinformáticas, pues como ya les decía, y se los mencionó Alberto también, o sea, eh, en el principio la visión era muy ideal, ¿no? O sea, creíamos que podíamos transformar plantas y que éstas podrían ser o hacerse disponibles al público en general, pero la verdad es que no, o sea, esto, como se está manejando ahora, es que tiene que ser en confinamiento, ¿no? Todos estos materiales, aunque por ejemplo, incluso las plantas que no son transgénicas, que están siendo, ¿cómo se llama? Que están siendo transformadas solo transitoriamente, pues tienen que tener un manejo. Incluso esos laboratorios pues tienen que manejar todos los desechos, tienen que hacerlo con todas las medidas de bioseguridad. Ujú. Entonces, sí hay que ser muy cautos en eso, pero si ustedes ven, hay muchas empresas biotecnológicas que lo están haciendo. Y ¿cómo se llama? Están haciendo innovación con eso, como dice. Ahora no necesitamos como antes todos. Yo, por ejemplo, tenía los estudios, ya estaban hechos sobre cuáles eran las proteínas antigénicas del virus del Newcastle. Ya estaban hechos. Ahora no es necesario. Si uno tiene, por ejemplo, en este caso está la secuenciación del genoma ¿cómo se llama? Del virus. Uno puede entrar, ya está disponible, la pueden bajar y hacer los análisis que uno quiera. Ujú. A ver, también preguntan, a ver, esta pregunta sí es un Sí, poco confusa, si han realizado alguna ajá. investigación sobre la expresión del gen ROS en las técnicas aplicadas. El gen ROS creo que era un protoncogen. Supongo que está hablando de No, no son de la respuesta de oxidación. Sí, ah, ya, ya. eh, ajá. Bueno, aquí lo que sucede, por ejemplo, uno cuando, dependiendo, por ejemplo, del método de transformación genética, y eso es claro, ¿no? Por ejemplo, los tejidos se oxidan, eso ahí está habiendo formación. Cuando uno causa heridas, ¿cómo se llama? Mete el gen a fuerzas, como por ejemplo puede ser con la biobalística, pues hay formación después de especies reactivas de oxígeno. Pero pues esas células, no sé si alguien lo haya hecho específicamente. Lo que pasa es que ¿cómo se llama? Se ponen compuestos precisamente para evitar la oxidación y poder regenerar las plantas que uno desea. Te digo, eso al menos en el sistema de transformación estable. No sé, ahorita no recuerdo si en el sistema, porque no lo he manejado mucho, si en el sistema de expresión transitoria también se metan algunos antioxidantes. Ujú. Ujú. Bueno, serían todas las preguntas. Muchas gracias por el tiempo que se ha tomado, doctor Octavio, para poder brindarnos esta presentación. Bueno, Estoy seguro les que, agradezco el escucharme. sí, no se preocupe, a todos y bueno, especialmente a mí me ha gustado bastante la presentación porque es un área en el que estoy bastante interesado, que es biología sintética en plantas.
Esperamos poder contar con usted en alguna siguiente oportunidad. Claro que sí, y yo también los invitaré a algún otro evento. Muchas gracias. Sí, Eh, gracias a todos y saludos. sí, gracias a todos por haber asistido. Nos vemos en una Hay una próxima última ocasión. pregunta, dice. Ah, sí, preguntan. A ver, Ajá, ¿cuál? A ver, ajá, dos. a ver, ya, una última pregunta. Están escribiendo. Sí. A ver, s- pregunta Miriam, ¿se ha evaluado el efecto de la microbiota de los pollos tras el consumo del maíz transgénico para tratar la enfermedad de Newcastle? No, ¿cómo se llama? No se evaluó, la verdad es que lo dejamos hasta el desafío. Yo terminé, ahora sí que hasta el último momento, y ¿cómo se llama? No, más estudios ya posteriormente no se hicieron. Como ustedes vieron, ahí, por ejemplo, se pusieron hasta 500 microgramos de, ¿cómo se llama? De proteína. Ujú. Eh, Algo que, aunque sí fue exitoso, algo que sí se podría cuestionar es de, pues que, ¿cómo se llama? Que evaluamos, ¿cómo se llama? O que hicimos el desafío ya muy tarde. Quizás habría que probar nuevamente, pero hacer el desafío no a los 60 días, ¿no? Sino, no sé, a los 15 o 20 días. Ujú. Ya 60 días es mucho, pero bueno, ahí fue debido pues a las condiciones del momento. Sí habría que ver si hay una protección antes de los 60 días, sí habría que determinarlo. ¿Mm? A ver, Juan Martínez, ya última pregunta, dice si es que están aceptando estudiantes de verano. Sí, yo lo acepto con gusto. Si quiere, se puede poner en contacto conmigo. Te digo, ya les dejé la presentación. Se puede poner en contacto conmigo y cómo se llama, y yo le informo de qué temas estoy trabajando. Ahorita estoy trabajando cosas un poco diferentes. Estoy trabajando más con maguey, por aquellos que preguntaban de las plantas C4, bueno, ajá, o CAM. Estoy trabajando con maguey y también bueno, estoy trabajando con gusanos de maguey, entonces, y también la pretensión es en algún momento hacer, pues, transformación genética, nada más que ahí sí estamos empezando. Ujú. Bueno, entonces ahora sí, muchas gracias, doctor, por la presentación. Ha sido un gusto tenerlo aquí y también un gusto por la acogida que ha tenido el evento. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias igualmente. Igualmente, hasta luego.